Bona nit, salud y república o repúbliques, bienvenidos y bienvenidas a la noche número 25 de Demócratas contra el Régimen, especial República, proceso constituyente y calidad de... Buenas nit. Yo no os oigo muy bien, ¿eh? No sé si soy el único. ¿A mí me escuchas? A ti te escucho perfecto. Bueno, pues se ve que será una cosa del móvil de Noel. Noel, Bona ya estás nit. toqueteando. Bona nit a totes i tots. Salut y repúbliques. Ahora, como sabéis, los espacios aún tienen un poco de problemas técnicos, sobre todo cuando se conecta mucha gente de golpe. Hoy contamos con Izquierda Unida y con la compañera encargada de republicanismo, con el MCRC y, bueno, Joel, que ya ha saludado, y muchos otros, que ya sabéis que esto estará abierto a participar y que es nuestra pequeña ventanita, bueno, en el oligopolio mediático. A ver, la presentación, ya sabéis que siempre la hace Noel. Pero mientras tanto, Joel, si quieres decir tú algo. Bueno, primero quería decir que en este día, ¿no? de República y del tricolor, que se echa un poco en falta, pues un poco de movimiento en las calles, ¿no? Buenas tardes. Muy buena, yo soy Eliodoro, es la primera vez que estoy metido en un berenjenal, les hablo desde Canarias, así que voy a ver cómo es esto, pues nunca he estado en una cosita así y me parece una idea un montón de interesante. Pues bienvenido. Esperamos que te sientas a Sí, gusto. hombre, seguro que sí. Hola, buenas. Y yo soy Elena, soy la responsable de Republicanismo Izquierda Unida y también es la primera vez que utilizo esto, así que porfa, tener un poco de paciencia conmigo. Pero encantada de estar aquí. Un saludo. Muchas gracias por estar ahí, a ver si ahora se me oye bien. Ahora te oigo perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí una noche más al número 25 de Demócratas contra el Régimen, especial República y proceso constituyente y calidad democrática. Muchas gracias a Izquierda Unida por estar aquí como partido, a Elena Torres en concreto, que lo representa, y a Ángel de la Cruz, que es quien ha gestionado la invitación. También al MCRC por estar aquí, el Movimiento de Ciudadanos por la República Constituyente, y a ti, Joel, el colaborador desde el principio, muchas gracias, Mazotanismo. Hoy el tema muy apropiado para el 14 de abril es la única introducción que quiero hacer antes de empezar ya con las preguntas de a Izquierda Unida, que por cierto va a ser un ejercicio de rendición de cuentas muy interesante e innovador que un partido político esté aquí presente, sometido a las preguntas de la calle. Cualquiera que quiera preguntar puede hacerlo y también ya sea escribiendo en el hashtag o aquí a viva voz. Aquí el origen de todo es la que tuvo la estructura de poder del franquismo. El PCE había tenido un papel antes de eso, durante la dictadura, y fue el principal opositor al régimen. Eso hay que reconocérselo al PCE. El problema fue luego, durante la transición, y ahora entraremos más en eso. Lo que hay que recordar es, primero, que hay mucha gente que aún no sabe que incluso Suárez admitió que nos coló la monarquía de manera irregular y cuando incluso los jefes de Estado de otros países de Europa estaban pidiendo que se sometiera a referéndum la cuestión. Incluso el propio Felipe González lo estaba pidiendo
que se sometiera a referéndum. Nos robaron el referéndum y llevan robándolo otros 45 años. Esas primeras elecciones de 1977 se celebraron con muchas irregularidades, empezando porque se controlaba la única televisión, Suárez controlaba la única televisión, los partidos políticos había todavía muchos que eran ilegales o que fueron forzados, también otros, a cambiar de siglas, etcétera. Y entonces esas elecciones de las que salió el Congreso que hizo la Constitución son irregulares del punto, para empezar, porque unas elecciones constituyentes tienen que ser convocadas expresamente para eso. Tú no puedes convocar unas elecciones regulares, generales, normales, como las que ha habido desde entonces, y que de ahí salga una Constitución. Eso es completamente sin sentido y no le provee de poder constituyente a la Constitución. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hubo partidos que ni siquiera se pudieron presentar a esas elecciones y luego, durante el proceso constituyente, por llamarlo así de alguna manera, pues tienes que cumplir tres requisitos. Tiene que haber la posibilidad de hablarlo todo, pero se prohibieron determinados temas que eran los más importantes. Todos los temas importantes fueron prohibidos y no se pudo hablar sobre ellos, desde la jefatura de Estado, la relación con la Iglesia, que también nos la coló Suárez por atrás, con el nuevo concordato, etcétera, etcétera. Además, tienes que cumplir el requisito de que cualquiera pueda intervenir. Sin embargo, solo hubo 7 hombres, ninguna mujer, y con mayoría franquista. 4 de ellos eran franquistas. Así no se puede hacer una constitución democrática sin ruptura. Por último, se tiene que poder hablar de todos esos temas sin violencia. Sin embargo, empezando por el Estado y la policía, hubo cientos de asesinatos políticos que siguen impunes, igual que toda la impunidad del franquismo y todas las sentencias que siguen vigentes a día de hoy del franquismo y todas sus estructuras de poder, entre otras cosas porque el otro día el PSOE, junto a PP y Vox, votó en contra de que se empezara a dar justicia al tema del franquismo. Yo no sé yo no sé cómo son los turnos de intervención porque además se te escucha entrecortado. Pues lo que vamos a hacer es ahora vamos a hacerle unas preguntas a la compañera de Izquierda Unida y una vez le hagamos esa pregunta, abriremos el turno de palabra para que todos y todas podáis participar y en primer lugar, ese turno será para vosotros, Carmen y Joel. Y después, como sabéis, podéis comentar en el hashtag Demócratas contra el Régimen y leeremos todas vuestras preguntas o comentarios. Y como ya ha dicho Noel, muchas gracias por estar hoy aquí, Elena. Entendemos que esta es la primera vez en la que estás. Nosotros llevamos un tiempo de esto en los espacios, un poco, y bueno, como ya has visto, es una herramienta que aún está en procesos beta y a veces tiene sus particularidades. Pero bueno, hoy eh, queremos preguntar por el artículo que has publicado en la revista La U, que es un artículo sobre la República en la que habláis de ruptura y proceso constituyente. En la transición, el Partido Comunista de España fue clave impidiendo la necesaria ruptura, ya que aceptó la legalidad del régimen, lo que Franco dijo, ¿no? Que lo había dejado todo atado y bien atado a cambio de prácticamente nada. Y una prueba adicional es que durante 45 años no se ha movido prácticamente ni una coma de lo que Franco dejó atado y bien atado. Y esto persiste en cada ámbito. Y ahora últimamente no se ha hecho nada sobre lo firmado en el gobierno de coalición, sobre memoria histórica, anticorrupción, el sistema electoral. ¿Qué valoración hacéis del papel del Partido Comunista Español en la mal llamada transición y hasta la actualidad? Sí, pues bueno, creo que me toca hablar, ¿vale? Lo primero, me ha gustado mucho un poco la introducción que habéis estado haciendo y me he ido apuntando un montón de cosas que has dicho ahora, Zaya, para intentar responderlas. Han sido bastantes las que quiero comentar, así que bueno, voy a intentar ir haciéndolo, ¿no? Pero lo primero que yo quería poner sobre la mesa era que el PC, como bien habíais dicho, es un partido de referencia y ha sido siempre un partido de referencia en la lucha antifranquista.
y ahora encima, justo en la Semana Santa, en la Semana Santa del 77 fue cuando se legalizó, así que ya hace 45 años y bueno, como que también quería ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces yo creo que la historia del Partido Comunista es muy importante a la hora de pensar cómo hemos llegado a la democracia que tenemos hoy en día, a pesar que esta tiene, pues bueno, tiene bastantes vacíos y no sé si podríamos hablar de una democracia de calidad como tal, ¿no? Pero si bien es cierto que el Partido Comunista, como había dicho, ha sido imprescindible, ya que, bueno, vamos, desde los 40 hasta los 70 sí que hizo su lucha de manera clandestina y luego ya a partir de los 70 cuando se legalizó el partido, pues ya sí que formó parte de ese proyecto o de ese pacto para llevar a cabo la reforma, ¿no? Pero mientras tanto, y hay que poner sobre la mesa que en los 70 las personas militantes del Partido Comunista fueron perseguidos, represaliados y ejecutados por la dictadura. O sea, fueron matados básicamente por querer un régimen que estuviese abanderado por la libertad y poder así llegar a la democracia que tenemos actualmente, ¿no? Y también has dicho una cosa que me parecía muy interesante y luego intentaré volver a ella, que es sobre la ley de memoria, ¿no? Que estamos viendo cómo intentamos poner esto en agenda, que se debata, que no hay otra cosa que debatir la ley de memoria democrática y vemos que hay un bloqueo y realmente está siendo como bastante complicado el trabajo parlamentario para llevar esto a cabo, ¿no? Pero aún así, lo bueno que tenemos como movimiento político y social es que las instituciones haremos pues todo lo posible por llevar esta ley a cabo, porque necesitamos esta ley, es una cuestión de justicia social y de memoria democrática y rendir cuentas a nuestra historia y a quienes estuvieron luchando por la democracia que tenemos hoy en día. Y entonces intentaremos hacer presión en las instituciones y también en las calles para conseguir esa ley de memoria que estaba comentando, ¿no? Entonces, yo creo que sí que el PC, como decía, fue importante, importantísimo en la transición, ¿no? Si bien es cierto que a la hora de llevar a cabo ese pacto bueno, para la creación de la Constitución del 78 se tuvieron que dejar de lado muchas cosas y muchas líneas rojas que tenía el propio partido, pero también hay que decir que fue en favor de avanzar y avanzar hacia la democratización del país y hacia su modernización, ¿no? Entonces sí que se dejaron muchísimas cosas y muchísimos tinteros en la mesa, como habíais dicho inicialmente, ya que incluso se votó un kit completo, es decir, la Constitución ya estaba redactada y como habíais dicho, muchísimas de las cosas no se pudieron ni debatir de forma única como puede ser el tema de la monarquía o república o de la iglesia, como habíais dicho, y muchos otros, ¿no? Ahora mismo parece ser que la Constitución no se puede cambiar, o sea, legislativamente es muy complicado y hace falta esa presión, yo creo, en las calles para poder realmente abrir un proyecto para la apertura de un proceso constituyente, ¿no? Porque si bien es cierto que podemos decir que hay un bloqueo a la hora de poder cambiar la Constitución, pero si bien es cierto que en el 2011, bien que la cambiaron con el artículo 135, en donde se anteponía el pago de la deuda y el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas de a pie, pues se dejaba a un segundo plano, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que evidencia bastante que que la Constitución es una de las líneas rojas, nos puede traer muchísimas mejoras y demás, pero también hay que ser consciente que hay que hacer mucho más que ello, ¿no? Es decir, yo creo que la Constitución es una herramienta más, entre muchas otras, para conseguir un Estado realmente democrático. Y bueno, lo dejo aquí y me apunto cosillas para luego ir comentando, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Como has dicho, yo creo que nadie pone en duda que el Partido Comunista en el Estado español, primero que era el principal partido de la oposición durante el franquismo, ¿no? A nivel estatal,
y después que tuvo una figura obviamente importante. Lo que sí que es cierto es que las calles, la presión social en la transición fue muy fuerte. Y, y ahora, viéndolo con perspectiva histórica, se ve que realmente, aunque se consiguió su legalización, en la estructura que dejó Franco, como ya hemos comentado antes, sigue vigente. De hecho, en memoria democrática, si, o al menos es mi opinión, si no se ha hecho más en memoria democrática no es tanto porque los muertos estén en las cunetas, porque no quieren que aparezcan los muertos. Yo creo que eso es segundo grado. El primer grado es que la riqueza de la oligarquía española está hecha a partir de robar a la gente que tenía esa riqueza en el saqueo a la gente después de la guerra civil. Entonces, para evitar que esas víctimas pudiesen reclamar su patrimonio, aquí estamos con, con leyes de memoria histórica que se plantean que realmente no van al quid de la cuestión. Y esto, entendiendo que es verdad que hace falta que haya presión en las calles, como bien has dicho, porque los partidos políticos o las leyes son unas herramientas y solo a partir de la presión popular pueden cambiarse esas herramientas, sí que es cierto que al gobierno se llega con un pacto que se le hace a la ciudadanía, con un programa, primero por los partidos políticos y luego con un pacto de coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que casi mires por donde mires y sobre todo en temas de calidad democrática o regeneración, los incumplimientos del pacto son sistemáticos. Entonces, sobre ello, ¿hay algún límite o alguna posibilidad de que Izquierda Unida, ya no Unidas Podemos, estamos hablando ahora de Izquierda Unida, cambie de estrategia? ¿O va a seguir una estrategia en la que el PSOE puede incumplir sistemáticamente? Sí, pues en relación con esto último, voy a empezar por lo último que has dicho y sobre todo para empezar hablando de la correlación de fuerzas, así como de algo más amplio, para luego terminar con lo de la ley de memoria, que es algo más concreto, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que tener como la visión y amplitud de miras en todo esto y en general todo lo que tenga que ver con el pacto de gobierno y su cumplimiento, del que tal vez luego hablemos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un pacto con puntos que son realmente ambiciosos, con 200 objetivos, del que estamos viendo que el bloqueo para llegar a cumplirlo es en algunos puntos prácticamente automático. O sea, y eso es así y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, viendo la correlación de fuerzas que tiene incluso Unidas Podemos en coalición con el PSOE y luego, bueno, por la parte que me toca, desde Izquierda Unida, pues también, ¿no? Pero si bien es cierto que y teniendo en cuenta lo que había comentado de la correlación de fuerzas y lo difícil que a veces es llegar a cumplir estos pactos, si bien es cierto que uno de los objetivos principales era el poner a debate, como había comentado en la primera intervención, la ley de memoria, ¿no? Y bueno, hay bastantes puntos. Yo, por ejemplo, destaco uno que es el que tú habías comentado, creo que inicialmente, que es el de la reparación y todo lo que había estado hablando sobre la indemnización y demás. Y luego también uno que en lo personal creo que me llama muchísimo la atención y creo que es fundamental, que es todo lo que tenga que ver con el derecho a la verdad y, por ejemplo, incluir en los currículums académicos todas las cuestiones que tengan que ver con la memoria histórica para conocer nuestra historia desde siempre, porque luego también, si bien es cierto que en los colegios estos temas no se dan y si no se conoce no se va a poder hacer ese ejercicio de reparación tan necesario. Entonces, poniendo esto sobre la mesa y hablando en calidad democrática y de regeneración, la ley de memoria es una ley que debería salir y tiene que salir en esta legislatura y tiene que ser así por lo que había dicho, por una cuestión de necesidad. Entonces, lo que había dicho al principio, ¿no? En plan, tenemos los dos espacios, ¿no? Las instituciones y luego la presión en las calles, porque si bien es cierto que se van a organizar a lo largo
del mes que viene una serie de movilizaciones a lo largo de, no sé si a lo largo de Estado se van a centralizar en Madrid, aún no lo tengo muy claro porque creo que se están definiendo, en torno a la presión que se está haciendo por asociaciones de memoria histórica eh, sobre la necesidad de esta ley, ¿no? Entonces, poniendo esto sobre la mesa, creo que es fundamental que haya estos espacios, pero como bien habías dicho, es fundamental que esto salga, ¿no? Entonces, si bien es cierto y conozco que los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a la negociación sobre la propia ley son muy grandes. O sea, ahora mismo el estado de la ley está paralizada, se puso, o sea, se abrió, se aceptaron enmiendas y ahora se está en ese momento de revisión de las enmiendas. Entonces, poniendo esto sobre la mesa, hay dos estrategias bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, una es, vale, se revisan las enmiendas y se lleva a pleno. ¿Qué pasa? Que si te encuentras con un socio de gobierno que no hace más que paralizar buena parte de este proceso, eh, te encuentras, vamos, en un bloqueo constante que te imposibilita sacar esta ley. Entonces, bueno, yo creo que los esfuerzos que se están haciendo son increíbles y aún así hay que seguir con ellos porque se está viendo que por lo que sea no son suficientes, ¿no? Y esto sobre todo tiene que ver con cómo se está cumpliendo, o mejor dicho, cómo se está incumpliendo buena parte del pacto de coalición. Y, y sobre la estrategia de Izquierda Unida respecto a los incumplimientos del PSOE. ¿Me preguntas a nivel general o específicamente sobre esto? Bueno, puede ser las dos cosas. O sea, ¿habrá una gota que colme el vaso? A nivel, por ejemplo, si continúa el bloqueo con la ley de memoria u otras leyes muy importantes que desde Izquierda Unida y Unidas Podemos han intentado proponer, ¿en algún momento se planteará tener otra estrategia o eso está fuera del debate? Pues yo creo que cuando tenemos que hablar sobre el pacto de coalición, hay cosas que realmente sí que se deben de poner en valor y algunos avances que yo creo que sí que son muy, muy importantes también el ponerlos sobre la mesa. Entonces, partiendo de ello, pongo algunos ejemplos, ¿vale? La reciente reforma laboral creo que es un gran avance y luego también la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros que se aprobó el pasado febrero, bueno, que se puso en marcha el pasado febrero, ¿no? Entonces, creo que estos son dos ejemplos bastante buenos de que hay cuestiones con las que sí que se está avanzando. Luego también, por ejemplo, la ley de solo sí es sí o el escudo social que se está llevando a cabo ante la crisis que es consecuencia del COVID y demás. O sea, creo que sí que hay cuestiones que realmente son muy buenas y hay que ponerlas en valor. Entonces, poniendo esto sobre la mesa, creo que estos avances son realmente buenos, pero si bien es cierto que, como decías, faltan muchísimos otros, ¿no? Y además hay muchísimas leyes que se avanza, pero no tanto como nos gustaría a nosotras. Entonces, yo creo que la línea un poco a seguir por ahora es continuar intentando poco a poco y desde las competencias y la correlación de fuerzas que tenemos, ir haciendo las políticas que nosotras defendemos en favor de cumplir el pacto. Y luego también lo que no tenemos competencias directas, pues hacer ese ejercicio de presión, de comunicación y de diálogo que se ha ido manteniendo hasta ahora y esperemos que vaya más. Cuando se habla de correlación de fuerzas, normalmente se habla puramente de forma parlamentaria. Llevamos 10 años sin una huelga general y obviamente eso disminuye la correlación de fuerzas, ¿no? Del pueblo trabajador, de los pueblos trabajadores que ahora mismo estamos bajo el yugo del Estado español. La, la estrategia de movilizar a las calles, no solo como Izquierda Unida, que también sindicatos estudiantiles que están ligados a Izquierda Unida, como por ejemplo en el País Valencià contra Corrent,
o, o el sindicato Comisiones Obreras, ¿eso se plantea? Yo bajo, vamos, un poco la visión que tengo, ¿de acuerdo? Y esto tal vez sea un poco más a nivel personal, es que todo lo que tenga que ver con las movilizaciones en los últimos años, si bien es cierto que buena parte ha disminuido. Yo, por ejemplo, que vengo del movimiento estudiantil, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Como hace unos años era un movimiento muy fuerte que consiguió muchísimos avances y ahora también sí es cierto que el coronavirus y, bueno, lo que tuvo que ver la cuarentena, hizo que no se pudieran movilizar. Pero lo mismo, por ejemplo, con el 8M, como hace unos años, fueron unas movilizaciones increíbles que de todas maneras sigue siendo un movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sí es cierto, en líneas generales, que no se hacen huelgas como antes y que en general la movilización está está muchísimo más baja, ¿no? Como que hay una apatía en líneas generales con un poco todo lo que tenga que ver con movilizarse y organizarse en algunas luchas sociales. Entonces, yo lo que creo que hay que, o sea, no creo que sea un problema de cómo puede incidir Izquierda Unida, sino creo que es un problema en general que está viviendo la gente, ¿no? Que no se terminan de conectar en algunas luchas sociales y demás, ¿no? Luego, por ejemplo, es cierto que también el movimiento ecologista ahora mismo se podría decir que es el que está más en auge. Yo creo que va dependiendo un poco del momento político, pero si bien es cierto que en líneas generales yo creo que todo tipo de movilizaciones en buena medida están bastante bajas, es decir, que no hay grandes movilizaciones ni nada por el estilo. Aún así, sí, Disculparme un momento, mira, esta chica, esta señora, no está contestando ninguna pregunta, te mete un bla, bla, bla infinito y todos tenemos muchísimo que hacer en nuestras vidas. Rogaría, por favor, que se contestara directamente porque la compañera las preguntas no pueden ser más directas. Y la compañera, no, es que no hay movilizaciones porque la gente está apática, que te están preguntando que qué está haciendo Izquierda Unida para movilizar al pueblo a las calles. Esa es la pregunta. Joroba, contesta la pregunta. Es que somos mucha gente con mucho tiempo invertido para escuchar Izquierda Unida. Por favor, un poquito de respeto. bueno, Carmen, lo siento. Sí, también o sea, he dicho que era la primera vez que participaba en uno de estos espacios, lo siento de verdad. Eh, pero bueno, que creía que me podría explayar más en en las respuestas. Yo creo que, por ejemplo, Izquierda Unida, ¿vale? Sí que es cierto que ha estado presente en bastantes cuestiones y luego también, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con la reforma laboral y el diálogo con los sindicatos, ha estado muy presente. Luego también sí es cierto que dentro de Unidas Podemos se han mantenido muchísimas conversaciones y diálogos y encuentros con el movimiento feminista y con asociaciones feministas para sacar la ley sí es sí. Luego también se están teniendo constantemente reuniones y encuentros con las trabajadoras del hogar para favorecer a sus derechos laborales. Es decir, luego también estamos participando eh, en cómo poder estar en la contracumbre de la OTAN. Creo que sí que hay medidas muy concretas y nuestro nivel de incidencia en general en la sociedad civil es alto y de todas maneras intentamos incidir en la manera que buenamente podamos. Gracias. Ya, y ya para terminar y ya abrir el turno, alguna vez Alberto Garzón planteó la figura del revocatorio, que cualquier cargo público pueda perder el puesto tras una votación popular. Esto se plantea que pueda estar en el próximo programa de Izquierda Unida. Disculpa, eso es mi bebé de 6 meses. En el programa de Izquierda Unida para aplicárselo al menos a sus propios cargos. O, y más allá de eso, ¿crees que el próximo programa de vuestro espacio político se debe confeccionar horizontalmente? Según yo tengo entendido, los revocatorios sí que los vamos a seguir manteniendo y que haya esa posibilidad y creo que en general a la hora de crear programa político, como bien me preguntabas, sí que se está elaborando
ya desde hace bastante tiempo de manera horizontal y en general las decisiones sí que se toman en los órganos correspondientes y luego también con los mecanismos que normalmente tenemos que sí que son horizontales. Pues muchas gracias. Ya con esto nosotros hemos acabado y ya que Joel, Carmen y MCRC te puedan hacer una pregunta y pasaremos a las preguntas del hashtag, que de hecho voy a leerte alguna y así. Bueno, no, venga, alguno de vosotros, Joel. Sí, buenas noches. Mira, yo quería aprovechar para hacer alguna pregunta porque, bueno, discrepo bastante en eso de que es una democracia con algunos defectos, ¿no? O sea, ayer mismo hablábamos con Adrián Sass, un chico que le pueden caer 3 años y pico de prisión por ir a una manifestación. Tenemos a Pablo Hasél en prisión más de un año. Tenemos al camarada Arenas, que no se le escucha hablar ni por parte de Izquierda Unida, ni por parte de Podemos, ni por parte de nadie en el Parlamento, que puedes pensar, si tú así lo piensas, que es un terrorista, pero que lleva muchos años en prisión, que él era del Partido Comunista Español reconstituido, pero bueno, si lo quieres implicar con los grapos hace mucho que se disolvieron y están muy lejos de renacer, entonces van a dejarlo morir en prisión como hicieron con Isabel Aparicio. Esa era la primera pregunta, y la segunda era si en un día como hoy del Día de la República se puede tener la cara dura de hacer tweets en nombre de la República cuando formas parte del gobierno que le subió el año pasado un 6,9% el sueldo a la corona y este año, si no me equivoco, un 2,2%. ¿Se dejó de escuchar? Sí, se te Sí, se te escucha. escucha. No sé a quién le toca hablar, ustedes discúlpenme, porque llevo media hora, en fin. A ver si yo puedo decir algo. Es que como no No, sé tenía cómo... que contestar la compañera que era la que iban a ser entrevistada, la que han traído de Izquierda Unida, que estamos todos muy interesados. Y después entrábamos los colaboradores habituales a preguntar y después ya se abría para todo el mundo. Pero la compañera, algo pasa, no tiene acceso ahora o no sé. Yo es que a mí me gustaría matizar y decir unas cuantas cuestiones tan importantes de la cantidad de cosas incorrectas que he estado escuchando que, en fin, me gustaría pues decir, pues negar la mayor en unos ciertos aspectos, que en España no hay democracia en absoluto, que nunca ha habido democracia en absoluto, y en fin, empezar por ahí, y que no hay constitución en España y que la Segunda República tampoco fue democrática. Además, la Segunda República, en el artículo 68 en concreto de la Constitución de la Segunda República, ya impidió que hubiese separación de poderes, que fuese democrática. En fin, son tantos matices lo que hay que decir que, bueno, yo puedo estar atento a un meeting político. Bueno, vale, bien, pero si queremos una versión, queremos decir algo diferente a lo establecido, para eso estoy yo, en nombre del MCRC, si me dan un hueco, porque llevamos 30 minutos de meeting. Entonces, como prefieran. A mí me gustaría por lo menos ir matizando cuestiones, puesto que para eso entiendo que el MCRC tiene lugar aquí. Si les parece bien, un Claro, poco claro, es tener... uno de los invitados, lo sé, le acabo de ver. Sí, por eso yo corté, me siento profundamente mal por cortar a la compañera invitada, porque ella iba haciendo un meeting sin contestar ninguna pregunta y, en mi opinión, no se estaba dando cuenta, no sé la edad que tiene, no se estaban dando cuenta de que era Sí, una no, profunda falta de respeto al resto. no había mala fe, no había mala fe. Pero yo quiero empezar por lo siguiente, porque claro, yo tampoco es que tengo mucho tiempo y seguro que, además habíamos concretado con la persona que se puso en contacto con nosotros que yo iba a estar hasta las 10 horas de Canarias. Saben que nosotros tenemos una horita menos, ¿vale? No obstante, es tarde. En primer lugar, lo que yo quiero empezar a decir que en España no hay democracia en absoluto. No hay separación de poderes en origen, es decir, separación de poderes electoral,
No se vota por un lado al Ejecutivo y por otro lado se vota al Legislativo. Por un lado no votamos a nuestro presidente y por otro no votamos a nuestros representantes de distrito. Por otro lado, el que vota no elige, sino ratifica una lista impuesta. Es decir, una lista impuesta no se vota a una persona física, sino a una persona jurídica que confecciona las listas. Eso para ir empezando. En este caso, como hablamos de la República, se habla también de un proceso constituyente. Un proceso constituyente no es más que un cambio de la forma de Estado. Pero es que nosotros, desde el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, que somos repúblicos, que vamos hacia la República Constitucional, consideramos que tiene que haber un periodo de libertad constituyente, de libertad política, que nunca la hemos tenido. En este periodo de libertad constituyente, nosotros lo que proponemos es que haya unas elecciones libres para elegir, por un lado, la forma de Estado, República Constitucional, pero ojo, también que haya elecciones a la forma de gobierno. Es decir, que haya democracia formal, cosa que no existe hoy día. Se habla aquí de la Constitución, pero en España no hay Constitución alguna. Es decir, aquí hay una carta otorgada, simplemente una carta otorgada, donde no cumple el precepto básico de lo que tiene que ser una Constitución, que es la separación de los poderes del Estado, los cuales ya viene dicho en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789, que dice, solo puede haber Constitución si la garantía de los derechos está asegurada y además los poderes están separados. Eso para ir a empezar a aclarar conceptos formales, lógicos, claros, en lo que a teoría política se refiere, más allá de haber un meeting. ¿Qué es lo que existe hoy día? Pues existe una partidocracia, una clase política que está entronada en el Estado, que le paga el Estado, que está subvencionada por el Estado y que copa el Estado. Y que además asume que el rey sea el que le subvencione. Con lo cual, en España tampoco hay ni un solo republicano, porque el republicano es aquel sujeto pasivo que vive en la república. Solo puede haber un republicano si hubiese como forma de Estado una república, la cual no existe. Con lo cual, aquellas aspiraciones que existan para reformar solo la forma de Estado, que bueno, que cada uno, pues en fin, lo puede querer de esa manera, se quedan a medias porque quieren que la república sea impuesta, pero que sea una república de partidos, porque no tienen en cuenta, no saben que en España lo que tenemos ahora es una monarquía de partidos. Entonces, cualquier persona coherente que piense que son demócratas contra el régimen, una persona que esté correctamente, que esté contra el régimen, porque en rigor nosotros vivimos en un régimen oligárquico de partido, lo que tiene que hacer es no votar, abstenerse de ir a votar, que es la opción legítima, pacífica, para deslegitimar a la clase política. Porque si son demócratas contra el régimen, la mejor manera de ir contra el régimen es no participando en el régimen, ni votando Izquierda Unida, ni Podemos, ni PP, ni Vox, ni PSOE, porque todos forman parte de la clase política del Estado. La clase política del Estado la conforman la cúpula de los partidos y luego ponen por delegación funcionarial pues a las listas, a fulanito y a menganito, que van ocupando pues todas las listas de los diferentes estamentos del Estado, ¿vale? También hablan por aquí a lo largo de todo el Estado. Yo también veo que hay una enorme confusión y no se sabe diferenciar lo que es el Estado y lo que es la nación. Yo igual es porque la muchacha esta de Izquierda Unida, que en fin, que es una niña que igual es jovencita y que la veo con muy buena intención, pero no, cuando habla a lo largo del Estado, no. Hay diferentes... Disculpad, ¿podemos dejar de hacer referencias a que sea una mujer o a que tenga una determinada edad? Bueno, no, O sea, no lo digo como y disculpad, creo que todas las personas jóvenes o mayores tenemos unas ideas que deben ser respetadas. Demócratas contra el régimen es un espacio en el que damos voz a todo el mundo. Ningún otro partido, y hemos ido invitando a gente, ha cedido como partido venir, y creo que independientemente de las ideas que tenga Izquierda Unida y cómo lo exprese y cómo lo exprese Elena, que yo creo que se ha expresado bien teniendo en cuenta que es la primera vez que participa en uno, Claro, pero independientemente no de sus estamos aquí ideas, para hay que enseñar a valorar nadie. que hagan este ejercicio
No estamos aquí para enseñar a nadie, al revés, estamos para aprender de los criticados. Disculpad que ya acabo y vuelvo a darle la voz al compañero. Que vengan a hacer este ejercicio de rendición de cuentas, que al fin y al cabo no es fácil para nadie. Mayor, joven, mujer, hombre, y así que por favor, estoy segura que si fuera un hombre mayor no escucharíamos ningún comentario sobre eso, y nosotros también tenemos que hacer autocrítica cuando estas cosas pasan, como mínimo para reflexionar. Y nada, una vez dicho esto, ya puedes continuar. No, disculpadme Bueno, un momento, como feminista que soy, quiero darle apoyo completamente al compañero de lo que acaba de decir. No se ha tratado ni de un ataque por... Yo soy una feminista con 49 años que me he batido el cobre y he sido perseguida también por ser feminista y ser abogada de la cuestión de género en los comienzos. O sea, que de esto algo sé. El compañero, no, el falso feminismo es misoginia y hay que cortarlo. El compañero lo que le está dando es todo lo contrario, le está dando una salida digna, está diciendo que parece ser que la mujer es inexperta por la edad, que es una cosa logiquísima, y esto todo el mundo tendrá que admitir que la experiencia es un grado, lo cual no significa que se menosprecie a alguien que no la tenga, en el que nos estaba distrayendo y no se estaba dando cuenta. No había mala fe en distraernos, pero sí... Sí, yo no hablo con ella, no le he dicho nada para mal, no, yo lo que digo es que Efectivamente, ha sido para sí, bien, ¿eh? Es porque el buenismo no, cansa. no ha habido ánimo en mí, porque claro, todos empezamos, pero lo que quería decir con eso, y además lo que quería decir que yo entiendo que la buena fe, pero claro, cuando uno se expone y además forma parte de una clase política, pues oye, en fin, todos los partidos políticos forman parte del Estado. Entonces, es que como me interrumpieron, perdí el hilo. Entonces, y evidentemente, nada, si se siente ofendida, pues oye, disculpa, pero no es mi intención. Además, los canarios somos muy así, hablamos muy así, con una cierta confianza, pero no ha habido mala fe y eso se nota. Entonces, lo que quería decir que a lo mejor por su poca experiencia, pues no sabe los conceptos básicos, sea mujer, hombre, etcétera. Y los conceptos básicos son eso. Es decir, no hay que democratizar nada porque no hay democracia. No hay constitución porque no separa los poderes del Estado. En España nunca ha habido democracia. Y les digo, el artículo 68 de la Constitución de la Segunda República tampoco fue democrática. Entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos hoy día que aquellas personas que se dicen republicanas es porque son personas reaccionarias. Tienen un pensamiento reaccionario. ¿Por qué? Porque quieren ir hacia atrás, porque quieren ir hacia la Segunda República. Pero nosotros, desde el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, queremos que la nación española, con total libertad, pueda elegir, en un periodo de libertad constituyente de un año, con una amplia libertad de información, una amplia libertad de charla, de debate, de absolutamente todo, podamos elegir, por un lado, la forma de Estado, monarquía o república. Nosotros queremos la república constitucional, pero que además que la forma de gobierno se debata entre parlamentaria, partidocrática o democrática. Y nosotros evidentemente queremos la democracia formal. Para llegar a ello, al ser demócratas contra el régimen, entiendo que se pueden sumar al medio para llegar a ese fin, y es promoviendo la abstención electoral activa. Nosotros en el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional tenemos una actividad, hoy por cierto nos reunimos aquí en Canarias, tenemos una actividad que ha sido un éxito notable a lo largo de toda España y ha sido ir a romper el voto. Nos presentamos en las urnas, pues decimos, oye, con educación y con respeto, me llamo Leodoro, estoy aquí en nombre del MCRC, vengo a denunciar que en España no hay democracia y por eso yo vengo aquí a romper el voto y por eso no pienso votar. Estas son un poco las líneas generales de lo que yo quería decir, es decir, negando a la mayor de que en España no hay democracia y, en segundo lugar, diciendo que ni PSOE, ni PP, ni Podemos, ni Vox, ni Ciudadanos, ni los nacionalistas, ni nada de esto son partidos democráticos y además jamás podrán serlo. Porque un partido tiene que estar anclado a la sociedad civil. Nunca un partido político puede estar anclado al Estado, nunca un partido político puede estar pagado por el Estado. Tiene que pertenecer exclusivamente a la sociedad civil, de la cual nunca puede salir, y no puede estar anclado en el Estado. Esto es un poco lo que quiero decir hasta ahora para empezar a seguir con el debate sin extenderme demasiado y tener pues un poco las 4 o 5 ideas claras. Y por favor, ¿puedes presentar tu proyecto? No tu proyecto. Vosotros sois la línea de García Trevijano, es cierto, es que no nos hemos presentado. Efectivamente, mira, nuestro maestro, que además fue amigo personal mío, pues nuestro maestro, don Antonio García Trevijano, fue el que fundó el movimiento.
fue el opositor número uno en contra de Franco, el absoluto opositor, fue el que fundó la Junta Democrática, fue el que fundó la Plata Junta, fue el que inició todo el movimiento. Y oye, y Trevijano dijo muchas veces lo dijo, y me gustaría que también lo sepan la muchacha esta, que no recuerdo el nombre de la muchacha de Izquierda Unida. Entonces, que sepa que el Partido Comunista o sea, traicionó a la Junta Democrática y traicionó, como Trevijano siempre decía, después de la cantidad de crímenes a los cuales fueron sometidos el Partido Comunista, después de que fueron machacados, aceptaron ser legalizados, es decir, agacharon la cabeza y aceptaron ser legalizados por las mismas leyes franquistas. Es decir, ellos fueron legalizados cuando lo digno hubiese sido no entrar en las alfombras rojas de Suárez. Es decir, la monarquía la puso Franco, año 1957, en las votaciones a la figura de rey o regente, donde participó más del 80% de la población, de lo hizo más del 80%, un 20% no fue a votar, después de una gran criminalización a la abstención, donde con entusiasmo 2/3 de la población española fueron a votar contentos y felices. Entonces, después de todo ello, aceptó el Partido Comunista entrar en una monarquía de partidos donde esa monarquía fue impuesta por Franco. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, porque esto, hablan de memoria histórica, en fin, pues esto también es historia, eso hay que también tenerlo claro. Y esto también lo decía lo que es don Antonio García Trevijano. Evidentemente fue nuestro maestro, que fue el número uno en la lucha contra Franco. La Hasta aquí, compañera de Izquierda Unida, respondiendo a lo que decías, Heliodoro, ella se llama Elena Torres y Elena, encantado. es la responsable de republicanismo en Izquierda Unida, y tanto a ella como al partido le agradecemos mucho que estén aquí, porque es lo que decíamos antes, que vinieron portavoces de Bildu y de BNG, pero es la primera vez que viene un partido como tal, y es un ejercicio muy interesante y muy necesario de rendición de cuentas que pueda responder a las preguntas de cualquiera que se conecte. Entonces, si Izquierda Unida quiere hablar sobre todos estos temas, y yo en nombre del espacio quiero pedir disculpas porque creo que tenemos que tratar mejor a nuestros invitados, y en este caso, pues Elena, cuando quieras. Vale, sí, perdonadme, ya os lo había comentado antes. En relación a esto último, yo, por ejemplo, sí que comparto bastante de las cuestiones que has estado diciendo, ¿no? Entonces, sí que lo que creo, o sea, lo que yo, por ejemplo, no opino como tú, porque has dicho que no tenemos una constitución. Yo creo que sí que tenemos una constitución. Ahora bien, yo creo que deberíamos replantearnos cuál es la legitimación de la misma, tanto en sus orígenes como ahora, ya que lo que hay en ella, bajo mi punto de vista, ha quedado en completamente papel mojado. No, Pero si pero bien es... Sí, perdona, dime. sí, no, perdona que te interrumpa, es que te niego la mayor. Vamos a ver, en España no es una cuestión de creencia de que hay constitución o no, es que no es una constitución porque no separa los poderes del Estado. Porque la primera pregunta que una persona se tiene que hacer es ¿qué constituye una constitución? Eso es lo primero que tiene que hacerse, esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos tenemos que preguntar? ¿Qué constituye una constitución? ¿El Estado? No, es anterior a la Constitución. La nación tampoco, es anterior a la Constitución. Entonces, ¿qué constituye una Constitución? Esta Constitución, que es una carta otorgada, no constituye la separación de los poderes del Estado, que es lo único que puede constituir una Constitución, en virtud del artículo que te dije anteriormente, artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, año 1789. Entonces, no es una cuestión de creer, ni que sea mejorable, ni que se pueda reformar, no, es que no existe. Y esta carta otorgada es quitarla de ahí, después de una enorme abstención de forma pacífica, y redactar una nueva, y que haya una nueva, después de un periodo de libertad constituyente donde podamos tener república constitucional como forma de Estado y democracia formal como forma de gobierno. Todas aquellas personas que participen, a pesar de la buena intención que puedan tener, como segurísimo que es tu caso, Elena, a pesar de la buena intención que puedan tener por querer mejorar la situación en la que viven, pero toda persona que participe en un partido político ya está afianzando y reformando no tan solo al régimen de partido, sino a la propia monarquía. Perdona que te interrumpa, pero quería ir un poco apostillando, si no te molesta.
No, sí. Yo en relación, por ejemplo, con esto último me quedo con una de las cuestiones que yo creo que es fundamental y es uno de nuestros retos, es el de crear una nueva constitución que realmente sea representativa del pueblo y que ponga y que recoja las demandas del mismo, ¿no? Y en donde realmente se puedan debatir muchísimas cuestiones que no nos dio la oportunidad de debatir en el 77 y 78, como puede ser la monarquía y la república, ¿no? Y en Pero cuanto a lo de la separación de poderes que has comentado, también, o sea, es decir, sí es cierto que no lo recoge como tal, pero Pero que no entiéndeme lo cuando recoge decía lo en de la absoluto. No lo recoge en absoluto. Claro, claro, entiéndeme cuando decía lo de la Constitución, me refería al pacto que se hizo en el 78, ¿vale? Me Claro, pero es que refería a eso. de esos polvos estos lodos. Es decir, ya la Constitución, que no constituye nada, es una carta otorgada, es un fundamento de gobierno. Una Constitución no puede ser un fundamento de gobierno. Una Constitución tiene que ser simplemente después de que la nación española así lo decida, tener una Constitución, separar los poderes del Estado. Y cuatro cosas más. Yo me he leído, pues en fin, he tenido mis estudios y he estado leyendo diferentes constituciones a lo largo del mundo, ¿no? Y me he leído la de Estados Unidos, la de Grecia, la de Venezuela, Italia, todas las españolas. En Europa, pues no te encuentras democracia. En Estados Unidos tienen separación de poderes, tienen principios representativos. Y no tan solo es la separación de poderes, pero es que también obviamos otra cuestión. En España no hay representación del elector. La persona cuando vota no elige, porque lo que hace es refrendar una lista que viene impuesta por un partido político, la cual ratifica. Entonces lo que hace es sancionar, ratificar una persona jurídica, no vota una persona física. Para que exista representación, necesariamente tiene que ser votar y elegir a una persona física, a la cual en el legislativo puedas poner y después al presidente en elecciones separadas puedes elegir al presidente por parte de toda la nación española. Por lo tanto, separación de poderes en origen, ¿en qué consiste? Por un lado, vota y elige al presidente de la República, que es el jefe del Estado, en unas votaciones, en unas elecciones uninominales, una persona uninominales por parte de todo el conjunto de la nación española. Por otro lado, es decir, a lo largo de toda España, que haya lo que son mónadas electorales de unos 100.000 habitantes más o menos, donde pueda votar y elegir a doble vuelta en ambos casos a una persona. En el legislativo, es decir, pues en esa mónada electoral a la que pueda poder elegir a una persona a doble vuelta si es necesario, la votas, la elige y la puedes deponer, con la capacidad de ponerla de poner, es decir, con mandato imperativo revocable. El artículo 67.2 de la Constitución española prohíbe el mandato imperativo, el mandato imperativo, a pesar de estar prohibido, sin embargo, todos los partidos políticos actúan bajo mandato imperativo de las órdenes del jefe del partido. Con lo cual, ahí nos vemos otra cuestión que también es interesante para analizar y también te lo comento que como tú que eres miembro de un partido político del Estado. Disculpa mi momento, compañero, también te corrijo, porque de esto sé un poquito. Mi especialidad es Derecho Público, ¿vale? En Derecho, y yo soy abogada de hace 25 años, y aparte mi especialidad fue Derecho Internacional Público, pero obviamente constitucional forma parte de la rama de mi estudio. Tu mentor era mercantilista, no constitucionalista. Aún así, estoy muy de acuerdo en muchas cosas, en otras no, pero eso de que y vivo en Estados Unidos y he dado clases a los alumnos de la Constitución americana. La Constitución americana ni es democrática ni hay separación de poderes, es muy facilita de leer, yo te la habrás Sí, leído, media este horita. artículo. El Poder Judicial lo nombra el presidente. Y el Poder Judicial en la primera instancia, se vota en lista cerrada y no hay juristas muchas veces. O sea, una cosa tremenda. Pero tú bien Jamás ha seguido sabes, a Montesquieu, jamás ha tú, seguido a tú bien Montesquieu. sabes que el Poder Judicial no es un poder en sí mismo, es una facultad. Bueno, pero Cuando hablamos te de he dado separación de dos poderes, cosas, ya que hablas de 1789, te he dado dos claves que te sí, destrozan rápidamente lo que acabas de decir. Entonces, no, pero que no es mi intención, es que yo parezco muy dura, porque yo no, soy y te lo muy agradezco, apasionada. pero tú bien sabes que el poder Judicial no es un poder en sí mismo. Cuando se habla de separación de poderes en origen, se habla de separación de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. El Judicial Claro, pero si el tiene que ser presidente independiente. si el presidente nombra al Tribunal Supremo, que la Corte Suprema, lo que sería para nosotros el Tribunal Supremo, si el presidente Sí, nombra al Tribunal Supremo, se acabó.
No hay separación de poderes en la vida. En Aparte que la Estados propia Unidos, Constitución americana, discúlpame y termino, aparte de que la sí, propia Constitución americana no reconoce que sea una democracia, mientras que la nuestra sí lo dice, aunque la nuestra viene de la ley fundamental del reino, de la octava ley fundamental del reino, que es la que abre cortes constituyentes, y en eso estoy de acuerdo con vosotros, en que tuvo que haber un proceso intermedio antes que Franco, digámoslo así, a lo simple, hacer una constitución, porque ¿qué constitución es esa? O sea, la base de crear la constitución en España fue la octava ley fundamental del reino. efectivamente, estamos de acuerdo. Efectivamente, fue la octava ley fundamental, eso es así. Con lo cual, en España, aunque siempre nos enfangamos con Estados Unidos, antes pensé en nombrarlo o no, porque estos son otros barros y ya nos empezamos a enfangar. Pero quiero centrarme un poco en España. Bien, para no estar con cuestiones de Estados Unidos. Que bueno, ahí hay separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, pero bueno, vamos a no entrar en ese tema para centrarnos en España. Entonces, en España lo que sí está claro es que no hay separación de poderes en origen entre ejecutivo y legislativo. Y evidentemente, como tú bien sabes, aquí el Consejo General de Poder Judicial se reparte por cuotas. Con lo cual, aquí el ejecutivo pone al legislativo y pone también al Poder Judicial. Con lo cual, y además, todos aquellos partidos políticos que están dentro del Estado, ¿de acuerdo?, son copartícipes de la legitimación del régimen. ¿Puedo hablar? ¿Puedo intervenir en este punto de la conversación, si me permitís? Sí, adelante. Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver, bueno, ante todo, gracias y presentarme. Me llamo Pedro García Bilbao y pertenezco al colectivo Al Servicio de la República, un colectivo que fundamos en aquel día en el que abdicó el rey Juan Carlos, ¿no? Bueno, mire, yo quisiera intervenir en este punto porque creo que estamos oyendo todos los participantes cosas que enunciadas en muchos casos son verdad, pero se da la circunstancia de que no hay cosa peor que las verdades a medias o las mentiras a medias. Entonces aquí hay afirmaciones que se están haciendo que son puramente obvias, pero que en el contexto desde el que habla el portavoz, pues tienen un significado completamente diferente. Es decir, que evidentemente no tenemos constitución, pero es que desde el punto de vista del interviniente no hay constitución en ningún país de Europa, por ejemplo. Y Estados Unidos ya se le acaba de demostrar claramente que esa supuesta división de poderes no existe, puesto que la cúpula del Poder Judicial es nombrada directamente por el presidente norteamericano. Es decir, aquí de lo que se está hablando no es del conocimiento en derecho político que es conocido, debatido en las facultades o en el mundo académico y en el mundo político. No, aquí de lo que se está hablando es de la peculiar versión que ofrecía el señor García Trevijano, que no deja de ser una interpretación muy personal que él hacía y que desde luego ha dejado huella muy profunda en algunas personas, pero es una interpretación que bueno, es francamente muy discutible y mucho más proviniendo de una persona como el señor García Trevijano, a quien yo también he tenido el placer de tratar, y precisamente por eso, porque conozco su pensamiento y he conocido a su persona y he conocido también su proceder, por eso me permito decir esto. Entonces hay que decir a nuestra audiencia que en muchos casos es de personas pues muy jóvenes, como se ha dicho, pero aquí el ser joven o el ser mayor no es lo importante, porque hay gente mayor que no se entera absolutamente de nada, y gente joven muy comprometida y muy preparada. O sea, el factor edad no es la clave. El factor edad es un dato objetivo. Lo que tenemos que ver es qué es lo que se trasluce en las intervenciones de las personas. Miren, el señor García Trevijano fue durante mucho tiempo una de las pocas voces que efectivamente denunció el pasteleo espantoso que fue la transición. Pero hay que saber que el señor García Trevijano fue consejero de don Juan de Borbón. Es decir, que la opción personal, política del señor García Trevijano en un momento determinado fue pertenecer al consejo privado del príncipe de Asturias, don Juan de Borbón.
¿de acuerdo? Y él tenía toda una profunda argumentación para defender que la opción monárquica en la figura de don Juan de Borbón era la mejor opción. Y luego este señor, que era tan listo, se sorprendió que entre los consejos del señor García Trevijano y apoyar a su hijo, que estaba apoyado por Franco, don Juan de Borbón escogiera a su hijo. Entonces, claro, ahí la perspicacia del señor García Trevijano no dio para eso. Entonces, alguien que se ha demostrado históricamente como un enemigo declarado de la Segunda República Española, que niega el republicanismo existente en España y toda su tradición de lucha y todos sus éxitos, por una cuestión de su peculiar interpretación de lo que es el derecho constitucional, y que además fue miembro del Consejo Privado de don Juan, pues mire, no estaba en condiciones de dar ejemplos a nadie. Lo que sí es cierto es que él, llevado por sus motivos, él se opuso a los acuerdos con Suárez. Y en eso le honra. Y además lo denunció y lo hizo bien, correctamente. Pero eso no significa que él fuera el único. Ni siquiera significa que tuviera razón en todo lo que decía. Entonces hay que reconocerle aquello en lo que yo creo y muchos creemos que acertó. Pero hay otras cosas en las que no acertó. Y desde luego no acertó con esa interpretación suya tan personal que le llevó a ser miembro del Consejo Privado de don Juan y apostar por la fórmula monárquica en aquel periodo histórico. Lo que pasa es que era una monarquía distinta a la de Juan Carlos Borbón. Y yo quisiera recordar, y no quiero extenderme más, en que a lo mejor sería preciso dedicar un día a lo que es la versión constitucional del trevijanismo. Pues sí, pues vale, me parece muy bien, pero hoy estamos en el 14 de abril y el 14 de abril es una fecha que el trevijanismo ha despreciado siempre por cuestiones ideológicas. No, Lo ha despreciado siempre. Y la cuestión es que la concreción que hace el trevijanismo sobre cómo proceder hoy en día para conseguir resolver los problemas que tenemos entre todos, ¿cuál es? Pues la primera es no participar en el proceso político. ¿Por qué? Porque no tenemos constitución, no hay democracia, partitocracia, todas estas cosas. Eso ya lo sabemos, pero esas afirmaciones se pueden afirmar y se pueden demostrar, pero de otra forma, pero de una forma que es constructiva y además es republicana. Entonces yo lo que propondría, sencillamente, es que, bueno, si hay que tocar un monográfico al trevijanismo, pues hagámoslo, no hay ningún problema. A muchos también nos gustaría explicar por qué consideramos que la Constitución del 1978 no es una verdadera Constitución. A mí también me gustaría preguntarle a la representante de Izquierda Unida, en un tema tan importante como el republicanismo, si considera legales y aceptables en sus efectos los referéndum que trajeron la monarquía a España. Porque los referéndum que trajeron la monarquía a España hubo dos, ¿eh? Uno fue el del año 47 y el otro el del 69, los organizó la dictadura. Y el rey que firmó la entrada en vigor de la Constitución del 78 era rey en virtud de los referéndum franquistas. Entonces la pregunta que yo le haría a los representantes en el Parlamento es la siguiente: ¿aceptáis vosotros la legalidad y los efectos de los referéndum que organizó Franco? Porque nosotros los republicanos, esos que niega el señor trevijanista y que nos llama reaccionarios, nosotros no aceptamos los referéndum franquistas. Es decir, pero esto no nos lleva a un bucle en el cual no se avanza, a un bucle en el cual nos dedicamos a hablar de cuestiones de tipo de derecho constitucional y doctrinarias. No, esto hay que traducirlo en práctica, en acción política, en estrategia de acción. Cómo procedemos ahora con la relación de fuerzas que tenemos ahora, con los problemas que tenemos ahora y un punto muy importante, con los puntos débiles que tiene este régimen, porque los tiene y deben de ser utilizados para conseguir avanzar hacia la República y resolver los graves problemas políticos y sociales que todos tenemos, que todos estamos compartiendo. Y hay cierto tipo de discusiones que son tóxicas, si me permitís. Es mejor tratar de ver cómo cada uno de nosotros, desde su punto de vista, qué estrategia de acción propone para que algún día tengamos un nuevo abril en el cual el pueblo español en su conjunto pueda recuperar su soberanía, su independencia y le pueda
y pueda de alguna forma recuperar su república. Eso, pues compañeros, aprovechamos que se tienen que ir tanto las representantes de Izquierda Unida como el representante del MCRC para que hagan la última intervención. Vamos con Izquierda Unida. Si quiere hablar de las últimas intervenciones que ha habido. Sí, pero los que estábamos para hacer las preguntas inicialmente, antes de que entrara el debate, nos hemos quedado sin poderlas hacer. Es más, el compañero que hizo una pregunta muy interesante a Izquierda Unida sobre precisamente este día, cómo es posible que forme parte el representante de Izquierda Unida, y además el más alto representante de Izquierda Unida, de un gobierno monárquico, y que esté celebrándolo, tampoco ha sido contestada. Y el compañero que acaba de entrar centra la situación en algo tóxico, que es el votar de nuevo monarquía sí, monarquía no, cuando la Segunda República dejó muy claro por prácticamente casi unanimidad, no fue unanimidad, pero casi unanimidad, una mayoría aplastante, que la monarquía de la línea Borbón no podría jamás volver a España, porque se demostró la traición al pueblo en el desastre de Anual y en la creación de estar detrás de la ¿cómo se llama esto? Del golpe de Estado de Primo de Rivera, que estaba todo hecho por Alfonso XIII. Entonces, por los representantes del pueblo ya se había legitimado que no existirán nunca más los Borbones, y nos los impusieron con un golpe de Estado fallido que terminó en una guerra civil. Y ahora meter el discurso en que estamos desde dentro y vamos a ver, vamos a votar, no vamos a votar la monarquía, es pervertir las líneas de la democracia, porque la clave está en que la monarquía es ilegítima, fin. No hay más nada que votar, porque ya lo votó el pueblo. Y esa votación del pueblo sí fue indubitativamente democrática. Yo para finalizar, decirle a este señor, a Pedro, me aparece aquí, yo me llamo Liodoro, Pedro, encantado, soy de Canarias, comentarte que la Segunda República no fue democrática. Y además fue una república ideológica. ¿Por qué ideológica? Porque desde su inicio habla de la república de los trabajadores, con lo cual ya es ideológica. Y en segundo lugar, no fue democrática porque su artículo 68 ya impidió la separación de poderes, con lo cual ya no puede haber democracia si no hay separación de poderes. Esos son los dos aspectos claros. Y en segundo lugar, aquí nosotros lo que proponemos para que un día haya democracia, y antes de decirte eso, y es que no puede haber republicanos, porque antes comenté que un republicano es aquel sujeto pasivo que vive en la república. Es una persona que cuando hay una forma de Estado de república, pues vive en la república. Otra cosa diferente es que tengan una identificación con la república. Y yo dije reaccionarios, pero no desde el punto de vista despectivo, sino desde el punto de vista descriptivo. Es decir, reaccionarios a aquella persona que quiere volver hacia atrás. Conservadores a aquella persona que quiere quedarse, y revolucionario es aquella persona que quiere ir adelante. Pero yo no lo dije desde el punto de vista despectivo, sino descriptivo. Reaccionarios porque quieren volver a la Segunda República, cuando la Segunda República además fue un fracaso. Fue un absoluto fracaso. Nosotros no queremos volver hacia atrás. Queremos seguir adelante. Queremos una república constitucional y además que tenga una tendencia hacia la isonomía. Y esa república constitucional que separe los poderes del Estado tenga también como base la democracia formal, donde se separen electoralmente el poder ejecutivo del poder legislativo y además haya representación, es decir, fuera lista y que se vote y se elija a una persona física, no a una persona jurídica. Eso es lo que yo quería decir, más allá de que seamos, ya no hace falta ser trevijanista o dejar de ser trevijanista, estos son hechos, además. Vamos a ver, mira, no hay peor cosa que las verdades a medias y las mentiras a medias. Y Pedro, perdona, vamos a aprovechar que está... Perdona. Momento, Pedro. No acaba de comprender. La compañera de Izquierda Unida se tiene que ir, entonces vamos a hacerle las últimas preguntas y cuando se vaya continúa usted, Pedro, y sigue el debate. Entonces, y yo me voy también. ¿Recojo lo que había comentado Carmen y el otro compañero? Bueno, intuyo que sí, sí. Vale, perdón. Por ejemplo, voy a recoger unas de las palabras con las que me he quedado, que había estado comentando Carmen, y con ello intento enlazarlo con lo de Pedro, ¿no? Y es la falta de legitimidad completa que tiene la monarquía desde el origen hasta
hasta la actualidad, ¿no? Y en relación con esto, había dicho una cosa Pedro y el compañero de MCRC que voy a intentar hilarlo para finalizar, ¿vale? Porque me tengo que ir me tengo que ir ahora. Y es la estrategia de construir esa futura república, ¿no? Entonces, aquí yo creo que nadie está pensando en volver atrás o volver a una segunda república, básicamente porque estamos en otro contexto y tenemos que no pensar en esos términos nostálgicos, sino de pensar un nuevo horizonte republicano, ¿no? Y yo creo que la estrategia, que es lo que había dicho Pedro y que me había apuntado, por lo menos la estrategia que se tiene es, primero de todo, asegurarnos de que hay una mayoría que es republicana a día de hoy. También yo creo que es bastante complicado saber si hay una mayoría, teniendo en cuenta que el CIS lleva sin preguntar a la ciudadanía sobre esto desde el 2015, ¿no? Entonces, poniendo esto sobre la base, y que creo que aquí no hay nadie de la plataforma de la consulta popular de monarquía o república, por ejemplo, va a ser como un ejercicio democrático que se va a hacer una consulta popular el 14 de mayo, en donde se va a hacer una elección de, pues eso, monarquía o república. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de ejercicios son muy necesarios para activar a la gente y sobre todo poner el debate de monarquía o república en pie, porque al fin y al cabo sí es cierto que no es un tema que en la actualidad esté caldente o por lo menos se hable, ¿no? Entonces yo creo que lo primero de todo es hacer que las personas sí que tengan una elección y ver si el sentir republicano de la mayoría es si hay un sentir republicano de la mayoría. Y en segundo lugar, yo creo que teniendo en cuenta si logramos esa mayoría republicana y la creación de una nueva forma de entender la política alejada de las lógicas actualmente bueno, protagoniza la monarquía, pero luego en general todas las lógicas neoliberales, se puede realizar una constitución que tenga en cuenta esto y realmente sí que sea un cambio de paradigma y una ruptura con lo que ha habido hasta ahora. Entonces yo creo que el paso fundamental es crear esa conciencia republicana y que sea mayoritaria para en un futuro crear una constitución que así lo recoja. Pues Elena, muchas gracias. Antes de irte, nos gustaría hacerte una pregunta de la gente que ha puesto en el hashtag en Demócratas contra el Régimen. Han puesto muchas preguntas, pero no nos va a dar tiempo, así que te preguntaremos una, que es de Círculo Twitter y dice, cuando el pueblo catalán estaba luchando por la República de Cataluña, ¿por qué Izquierda Unida no convocó movilizaciones en el resto del Estado exigiendo la abdicación del rey y la restitución de la República? Y he elegido esta porque, entre otras cosas, sí que se ha dicho que en algún momento, ¿no?, sí que hay esclechas en el régimen para poder hacer que caiga. Y bueno, creo que esto sería un buen resumen. Hay una mayoría republicana en Cataluña. Vale, pues muchísimas gracias. Y sí, justamente en relación con eso, porque además ha habido unas últimas encuestas que decían eso, que había una mayoría república en Cataluña y hace poco estuvo, ¿no? Entonces yo creo que un poco la respuesta del partido y lo que defiende el partido es la creación de un Estado federal en donde sí que se pueda entablar ese diálogo con Cataluña y a partir de ahí que sea una federación dentro del Estado federal. Entonces yo creo que más o menos sería la respuesta teniendo en cuenta y vamos, por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que, por ejemplo, estuvo haciendo el PC y en general las movilizaciones en cuanto a la creación de autonomías. Pues yo me gustaría ya finalizar, porque ya se va haciendo tarde. Y nada, dándole las gracias a todos ustedes por esta invitación, por esta invitación. Confío, si nos quieren invitar de nuevo, estaré yo, estaré otra persona, pues estaremos encantados. Simplemente decirles que tenemos la página web nuestra, msrc.es, que el que me quiera seguir también por Facebook, estoy por ahí. A nosotros, pues en fin, a algunos ya les he mandado pues alguna solicitud de amistad. Y nada, que ha sido un placer y que buenas noches, porque ya aquí es tarde y yo vivo en un piso y, en fin, no puedo molestar a los vecinos, si no hubiese estado más rato, ¿vale? Vale, muchas gracias a la compañera Elena Torres de Izquierda Unida y también al compañero Eliodoro del MCRC. Muchas Eso es. gracias, sois bienvenidos siempre las dos organizaciones
y todos los colectivos y personas que quieran profundizar en calidad democrática, como esta noche creemos que modestamente ha hecho Izquierda Unida y ha hecho, respondiendo a preguntas de la calle. Creo que es un ejercicio muy interesante y necesario para los medios de comunicación, para los partidos políticos sobre todo, y ya sabéis que lo hemos hecho muchas veces, ya han venido muchos periodistas, muchos partidos políticos, y es muy enriquecedor, y queremos eso, ser esta ventana al oligopolio mediático, porque no puede ser que una democracia, porque evidentemente nosotros creemos que no hay una democracia y que los hechos son claros y contundentes, hemos ido desarrollando ideas, los mínimos que debe estar en cualquier constitución, como hemos dicho, en el proceso constituyente, y miremos donde miremos, el campo que sea, desde la impunidad del franquismo que sigue hasta las sentencias franquistas que siguen vigentes, las estructuras de poder del franquismo en cada ámbito, allá donde mires, desde lo militar hasta lo judicial, hasta lo mediático, en todos los ámbitos. Entonces, nuestra pequeña aportación es ser la única cuenta o medio que analiza el cumplimiento del pacto de coalición en su totalidad, las 200 medidas. En el hilo del tuit fijado, ahí tenemos casi todas, 180 creo, de las 200 ya están analizadas por ahí. También aportamos que este espacio, que sepamos es el único en el que cualquiera puede hablar y dirigirse a grandes referentes políticos, periodísticos, etcétera. También estuvo, por ejemplo, el abogado Gonzalo Boye, que quizás sea el abogado más conocido de España porque representa a Puigdemont, representa a Valtònyc, a Alberto Rodríguez, que es otro tema que podría salir cuando hablamos de la falta de democracia, porque se han cargado a un diputado de Unidas Podemos en este caso, como si nada. O sea, un montaje policial, un montaje judicial y un montaje político con prevaricación de Batet. Y luego también, como denuncia el propio Rodríguez, pues su grupo parlamentario tampoco es que haya luchado por él, y de hecho en la mesa del Congreso, Unidas Podemos junto al PSOE votaron que sí, que lo que dijera el Tribunal Supremo era lo que había que hacer al final con el señor Rodríguez, y se lo han cargado, también canario como el compañero que estaba aquí esta noche. Os animamos a seguirnos tanto en YouTube como en iVoox, como en Telegram, porque sobre todo en este contexto en el que hay cambios importantes en Twitter, en el accionariado de Twitter a nivel global, habréis visto la noticia de hoy y ya de las últimas semanas, que hay cambios importantes a nivel global en Twitter. Entonces más razón para ser precavidos y para estar en otras redes sociales. En Telegram, pues estamos en la bio de Twitter, está nuestro canal de Telegram. En iVoox nos llamamos igual que este hashtag de Demócratas contra el Régimen, y en YouTube nuestro canal es Accountable 2019, como la cuenta de Twitter desde la que os estoy hablando ahora. Pedro, cuando quiera, muchas gracias también por venir. Puedes continuar, perdona que te haya cortado antes. Cuando Un quiera, saludo puedes seguir. cordial a todos. Encantado. Adiós, muchas gracias. Adiós, chao. Buenas noches. Entonces ya al final me he quedado sin respuesta. Exactamente, y yo sin preguntar. O sea, aquí el orden se lo han saltado a la torera por todos lados y no se ha contestado ni una pregunta real. Nos han hecho un bla, bla, bla. Compañeros, necesitamos todos los que estamos aquí respeto. Necesitamos respeto. No se puede traer a alguien que no vaya a contestar porque no lo quiera hacer. Hay que decirle rápidamente, educadamente, no significa estar en contra. Muy al contrario, yo estaba muy contenta porque a mí el compañero mío de Izquierda Unida fue una de las personas que más me ha apoyado y al que le debo más en la vida. Y ya contaré yo eso. Un señor que además tiene una trayectoria que podéis traer y estoy seguro que va a explicar las cosas con honestidad. No es que la compañera no lo haya hecho, es que la compañera estaba manejando una estructura que era largas cambiadas, porque le están diciendo que tiene que hacer eso. ¿Me explico? Entonces, por favor, nosotros estamos aquí todos, tenemos muchísimo, muchísimo trabajo, yo no os podéis imaginar, y a mí cuando me habéis invitado he estado hasta el final, he tenido el respeto de estar hasta el final, y donde me invitan siempre me quedo hasta el final, y no os podéis imaginar el tiempo mío cómo es, y mi vida, no la voy a contar. Entonces, por favor, vamos a llevar una estructura, vamos a hacerlo bien, y estas cosas, ¿no? Porque es que ha sido increíble. A la compañera vuestra coorganizadora no le ha contestado ni una pregunta. Y la pobre lo ha intentado, ¿eh? Le ha dicho, oye, ya, pero... Y insistía en algunas cosas. Entonces, hay que poner un poquito de orden en eso, porque todos los que estamos aquí, pues nos quedamos
perdiendo el tiempo. Bueno, a ella al menos la ha contestado. Ha esquivado la pregunta, pero al menos con palabras. A mí directamente la ha esquivado, ha hecho el gesto. Bueno, A ver, yo creo que es verdad que no ha contestado a nada. O sea, de las preguntas que le hemos hecho no ha contestado. También es cierto que, aunque es muy, muy legítimo y muy, bueno, positivo, ¿no? Que Izquierda Unida preste su cuenta para que puedan participar y hagan un ejercicio de rendición de cuentas, también es cierto que, que aquí se ha venido con un argumentario y lo que se ha hecho es repetir el argumentario ad infinitum, independientemente de las preguntas que hubiesen, o que, como bien dice Carmen, yo he intentado preguntarle. De hecho, habíamos concretado 3 preguntas y, como habréis visto, yo me he pasado un poco porque intentaba preguntarle de distintas con distintas palabras lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando te encuentras en una situación así y lo intentas y ves que, independientemente de lo que digas, no se contesta, pues la verdad, Noel sí que tiene formación como periodista, pero a mí ya yo ya no sabía cómo hacerlo, la verdad, con toda No, lo has hecho sinceridad os lo muy digo. bien y muy La verdad, educada. sí. Muy educada, lo has hecho divinamente, Sí. muy Estas educada. cosas Yo he os las... entrado a ayudarte un poco más dura, pero claro, he quedado fatal porque entrar dura, pero es que no ha contestado, no te contestaba, y tú muy educadamente, a la que le has dado y le has dado respeto, porque es verdad que a todos los invitados le dais respeto, que eso no se da en ningún lado, porque ahora mismo los que organizan las cosas suelen arremeter hasta con los propios invitados que no le bailan la plana y vosotros sois completamente demócratas. Claro, es que os veíais en una encrucijada, por eso entré yo y pido disculpas, porque siempre que entro dura, luego digo, hay que ver qué malas pulguitas tengo y yo me arrepiento, ¿eh? Y Pero ni siquiera nos salen los participantes. O sea, ahora mismo a mí me sale Pedro y Fernando y ya está, no me sale nadie más, cuando yo sé que hay más gente. De Pero, hecho, ¿y tú por qué? como veis, estoy hablando Yo no desde el puedo, perfil de Cantable porque yo he tenido Zaida, yo no que salir puedo. del perfil de Zaía porque ya no funcionaba. Yo estaba flipando ahora, ¿sabes? Yo tengo la mano levantada, ¿puedo hablar? un Yo, solo momento, si yo quería añadir queréis, una cosa también. un solo momento, si queréis, Tomás Arias, que es militante, había sido militante del PC y militante de Izquierda Unida de toda la vida, desde la época de Franco, es compañero mío de haber sido concejal en mi misma localidad, ha sido electo durante muchísimos años seguidos, la única persona que ha amado el pueblo de verdad porque ha estado ahí. Este señor no tiene ningún problema, estoy segura, en intervenir en otro debate y va a explicar desde el punto de vista de Izquierda Unida lo que queráis, porque es que este habla con total honestidad, es un feedback interesante. Yo os lo pongo porque él no lo sabe, ¿eh? Estoy hablando sin decírselo, pero estoy segura que yo le llamo y le digo, Tomás, tienes que entrar a hablar por Izquierda Unida y explicar todo lo que está pasando y él no va a tener problemas, ¿eh? O sea, os lo digo ya. Bueno, una cosa, yo puedo intervenir. Yo creo que fui el primero que levantó la mano, ¿eh? Dale, sí, círculo, tienes razón. Vale, voy a intentar ser breve, ¿no? Yo, sinceramente, o sea, creo que el problema es que, claro, ha venido la compañera de Izquierda Unida, se le ha hecho las preguntas, se han dado por las ramas, después ha entrado el hombre este de Canarias hablando del proceso constituyente de, ¿cómo se llame? Del movimiento CMCR, no sé cómo es, total, de Trevijano, ¿no? Y pues yo creo que por ahí está ahí un poco también, ha entrado el debate y tal, y entonces ha difuminado, por decirlo así, mucho el tema, ¿no? Y nos hemos ido, por suerte Pedro ha entrado y ha situado un poco el debate. Mira, yo voy a dar mi opinión, ¿no? Porque claro, aquí al final lo que va a pasar es eso, que vamos a tener otra vez esta noche un debate y no vamos a poder pues entrar en discusión, no en discusión, sino en preguntas y respuestas con la representante de Izquierda Unida, por desgracia, ¿no? De todas maneras, todo esto también tiene que servir de aprendizaje para los próximos espacios que tengamos, ¿no? Mira, yo mi opinión personal, sinceramente, y lo digo, yo tengo 55 años, a mí lo que la vida me ha demostrado es que bajo el capitalismo no va a haber jamás ni democracia ni libertad para la clase trabajadora. Esa es mi opinión, ¿eh? Ni Trevijano, ni lo diga Izquierda Unida.